Padre bueno, Padre compasivo, Padre misericordioso, Padre fiel, esta mañana te queremos honrar, esta mañana te queremos dar gloria y honra. Yo quiero darte gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí, Señor, y los que no han venido por diferentes razones, unos por salud, Señor. Oramos por la salud de ellos, oramos por la salud de Álvaro, por la salud de Olga, oramos, Señor, por la salud si alguno otro están enfermos. Señor, rogamos, Dios, tu ayuda, tu bendición, Padre. Y también esta mañana oramos y te pedimos, Señor, que nos bendigas a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra que es viva, que tu palabra que es eficaz y más cortante que una espada que tiene dos filos, penetre hasta partir nuestra alma, nuestro espíritu, y discierna nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que tu espíritu en esta mañana nos edifique, nos aliente, nos anime, nos alerte, oh Señor, y nos haga, oh Dios, caminar, Señor, hacia tu perfecta voluntad, Señor. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, continuamos, mis queridos hermanos y hermanas. Estamos viendo la miniserie Examínate a ti mismo. ¿Se acuerdan cuando leímos en 1 Corintios, cuando Pablo dice a los hermanos y hermanas, les dice, ¿qué fue lo que les dijo el Pablo? A ver, ¿nos acordamos? No me asusten, ¿verdad? ¿Qué fue lo que les dijo? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba examinarse a ver si estaban en la fe? Sí, pero significaba a ver si la fe de ustedes es genuina. Si la fe de ustedes es genuina. Bueno, seguimos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14. Esta mañana vamos a estar en el capítulo 14 de Mateo y vamos a estar del verso 13 al verso 21. Y esta mañana, el sermón de esta mañana es la compasión, un rasgo del carácter divino de Jesús. La compasión. Y eso es lo que vamos a estar esta mañana desarrollando. Vamos a ocuparnos en esto y vamos a examinarnos si nosotros nos parecemos a nuestro Dios, si nosotros vivimos y actuamos como vive, como es nuestro Dios. Así que quiero invitarle para que vaya conmigo entonces al capítulo 14 y vamos a iniciar en el verso 13 al verso 21, como les decía. No sé si ya lo tienen, a ver, porque me parece que es muy importante que todos sigamos la lectura y la meditación de la palabra del Señor, y que también usted acostumbre a hacer notas, ya sea digitales, ya sea en su teléfono, ya sea con su Biblia física o en un cuaderno. Lástima, hermanos, yo creo que hemos estado dejando costumbres muy buenas que tenían los cristianos hace unos años atrás, y era que todos iban con su Biblia física y llevaban un cuaderno físico y hacían anotaciones, hacían apuntes. Bueno, hoy tenemos pues más tecnología, tenemos un aparato con el cual hasta dormimos, porque yo creo que la mayoría de nosotros dormimos con el teléfono a la par. La mayoría, tal vez no todos, hay sus excepciones y los felicito, hermanos, pero la mayoría dormimos hasta con el teléfono a la par. Hasta peligroso he escuchado que es, porque puede explotar durante la noche, ¿verdad? Podría explotar, pero a veces es así.
¿verdad? Entonces, si tanto usamos la tecnología, pues yo pienso, usemos la tecnología. Está bien, hermano, no lo considero, no considero que sea algo pecaminoso. Usemos la tecnología, ¿verdad? Pero démosle un buen uso a la tecnología. Entonces, hagamos anotaciones, hagamos apuntes. Ahora sí, me imagino que sí lo tenemos todos. Mateo 14:13 dice así. Voy a fijarme a ver si todos leemos la Biblia, porque a veces me da la impresión que algunos hermanos ni la abren, hermanos. Y eso a mí como pastor, le voy a decir algo, me preocupa enormemente. Y disculpen que haga este paréntesis, pero es que me preocupa. A ver, ¿cuántos traen la Biblia física o digital? A ver. Mi hermano Sergio, su Biblia. ¿Y su Biblia física? Me preocupa enormemente, mis queridos hermanos, que nosotros vengamos al culto como si viniéramos al parque o a una fiesta. Cuando vamos al parque o a la fiesta, generalmente no llevamos la Biblia, así como, ¿verdad? Porque vamos a otra cosa. Pero aquí no venimos a otra cosa. Aquí venimos, hermanos, a adorar al Señor y venimos a estudiar la palabra de Dios. Y tenemos que ser ejemplo. Porque ¿cómo le vamos a enseñar a las demás personas cómo debe ser la vida cristiana si nosotros mismos pues vivimos en otro lado del planeta, hermanos, o vivimos haciendo otras cosas que no honran al Señor, ¿verdad? Que no son ni siquiera de lo, vamos a ver, de lo mínimo que los cristianos deberíamos de tener, hermanos. Así es que, bueno, valga esta exhortación para todos, ¿verdad? Para que no nos olvidemos, hermanos, de estas cosas, por favor. Dice así: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, apartado. Y cuando la gente lo oyó, ¿qué dice? Le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, ¿qué vio? Una gran multitud. ¿Y qué dice? Y dijo Jesús: qué pereza. Yo que iba a ir a descansar y a comer con los discípulos. Y dice: y tuvo compasión de ellos. Y fíjese que la compasión genera hacer algo por los necesitados. ¿Y qué hizo? A los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es como desierto y la hora ya pasada, o sea, ya era de noche, ya había oscurecido. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos, ¿qué dijeron? No tenemos aquí sino ¿cuántos panes? 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos. ¿Y cómo quedaron? Saciados. Se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como ¿cuántos hombres?
Y escuche, sin contar las mujeres y los niños. O sea que estamos hablando de una multitud de aproximadamente 15,000 personas. 15,000 personas comieron de 5 panes y de 2 peces. Pero bueno, esta mañana déjenme decirle, hermanos, no vamos a enfatizar en sí el milagro. Ay, pastor, yo quería que habláramos de eso. Déjeme decirle, la mayoría de las veces y las predicaciones que yo oigo cuando leemos este pasaje es enfatizar el milagro. Y claro que este milagro, y no solo este, sino los otros milagros son extraordinarios, son maravillosos, nos ayudan en nuestra fe, nos ayudan para poder entonces conocer más a nuestro Dios y que nuestra fe se vea sustentada en un momento de necesidad o en un momento cuando necesitamos, pues en todo momento, pero en un momento de dificultad, con mayor razón poner nuestra confianza en el Señor. Esta mañana vamos a hacer algo. Esta mañana no nos vamos a enfocar en el milagro, nos vamos a enfocar en el que hizo el milagro y qué fue lo que movió el corazón de Jesús para hacer este milagro y para hacer todo lo otro que había hecho. Mire, lo primero que vamos a hacer, mis queridos hermanos, es ver el contexto. ¿Sí? El contexto. Yo espero que ya esta iglesia se vaya familiarizando con estos términos y más que con estos términos, con estas prácticas. Que cuando leemos la Biblia, no leamos la Biblia como gallinas, perdonen la expresión, porque ustedes saben cómo comen las gallinas. Pican por aquí, pican por allá, pican por allá y pican por allá. O sea, que no picoteemos la palabra de Dios. Es un término para decir que no andemos cogiendo versículos aislados, pasajes aislados. Que nos acostumbremos a entender que cada palabra y cada evento de la Biblia está dentro de un contexto, de un desarrollo, de un entendido de cosas que sucedieron. Mire, para hacer eso esta mañana vamos a hacer algo. Vamos a ver el contexto, pero yo me di a la tarea, como debe de ser, de leer el contexto de los 4 evangelios. Sabe que en esta historia y en muchas otras historias de los evangelios, si usted y yo no leemos en los 4 evangelios, o al menos en los primeros 3 evangelios, que son los sinópticos, o los que se han de ver juntos, eso significa sinópticos, son resúmenes muy parecidos, donde aparecen las historias o los relatos, a veces muy parecidos, o sea que enfocan los mismos milagros, los mismos lugares donde Jesús fue, etcétera, etcétera. Entonces me di a la tarea de ver los 4 evangelios, ahí sí vi los 4, hasta el de Juan. Y vieran qué interesante, porque al menos Marcos nos agrega algunas cosas que Mateo no nos dice. Vamos a ver, por ejemplo, que Marcos nos dice que primeramente Jesús les habló la palabra. Eso Mateo no lo dice. Mateo dice que sanó a algunos de ellos que estaban enfermos y luego les dio de comer. Pero Marcos nos dice en el capítulo 6, nos dice que Jesús primero les dio el pan espiritual. Primero atendió la necesidad más elemental y más importante del ser humano. ¿Cuál es la necesidad más importante del ser humano? Si usted y yo lo vemos desde nuestra óptica humana, resulta ser que la necesidad más grande son las cosas materiales. Si tenemos que comer, si tenemos vestidos, si tenemos ese tipo de cosas. Pero si lo vemos desde la óptica de Dios, o sea, de la realidad espiritual,
la necesidad más grande de los seres humanos, mis amados hermanos, es la espiritual. Y es importante que usted y yo aprendamos a ver como Jesús ve. Jesús ve a una multitud de 15,000 o más personas, pero Él, antes que ver la necesidad material, o sea, de alimento material, y antes de ver que necesitaban ser sanados de algunas enfermedades, Jesús vio la condición espiritual que ellos tenían. Como cristianos, tenemos que aprender a ver como Jesús ve. En el contexto podemos entender algunas cosas. A ver, ¿qué había pasado? Habían pasado dos sucesos importantes que yo creo que son necesarios tomarlos en cuenta. El primero de ellos, Juan el Bautista había sido muerto en la cárcel. Y vea que comenzamos leyendo estas palabras: oyéndolo Jesús. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Oyéndolo Jesús. ¿Qué significa oyéndolo Jesús? ¿Qué fue lo que Jesús estaba oyendo? A ver, hermanos, dejemos los hermanos que se encarguen allá de la puerta y usted y yo seguimos aquí concentraditos. ¿Sí? Ok, oyéndolo Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús oyó? El relato, lea el último versículo del capítulo anterior y usted, perdón, del versículo 12, y en el versículo 12 nos dice qué fue lo que Jesús oyó. ¿Qué fue lo que oyó? Que dice que cuando mataron a Juan el Bautista, los discípulos de Juan el Bautista vinieron y lo enterraron y fueron y le dieron las noticias a Jesús. Y le dijeron a Jesús: Rabí, Señor, Juan el Bautista ha sido muerto, ha sido decapitado, y ahora nosotros vamos a ir a enterrar su cuerpo. Eso fue lo que Jesús estaba oyendo antes del momento de despegarse con sus discípulos hacia donde iba a ir. Entonces, ¿por qué Jesús se va al escuchar que Juan ha sido muerto? Muy importante, ¿no cree usted? ¿Sería que Jesús tenía miedo? No, mi querido hermano, Jesús nunca tuvo miedo. Nunca tuvo miedo en el sentido, sí sufrió angustia, sí sufrió tristeza, pero él nunca tuvo miedo, nunca titubeó de entregarse, de pasar para lo que él había venido, el trago amargo, la copa de la muerte, de la entrega, de todo lo que él venía a hacer. Jesús nunca titubeó. Lo que había pasado también, ¿sabe qué era lo siguiente? Que Jesús había mandado un poco antes a sus discípulos a predicar el evangelio y a sanar y a liberar a los endemoniados. Eso lo podemos ver unos versículos antes, en el capítulo anterior. Y entonces dice Marcos, hablando de Marcos, que nos arroja un poco más de luz, dice Marcos que los discípulos no habían tenido tiempo para comer el pan por la razón de que ellos estaban tan ocupados que no tenían tiempo para comer. Entonces, cuando ellos llegan donde Jesús, dice Marcos 6:30, lea conmigo un momentito Marcos 6:30, vaya ya conmigo para que usted se dé cuenta. Marcos 6:30 dice así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. ¿Qué era lo que habían hecho? Y lo que habían enseñado. Sí, él les dijo, en Marcos dice, él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco,
porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. O sea, los discípulos tenían tanto trabajo con Jesús que no tenían tiempo ni para comer. Estaban cansados, estaban hambrientos, vienen donde Jesús. Jesús acaba de escuchar estas noticias de que Juan ha sido muerto en la cárcel, y entonces Jesús les dice a los discípulos: hagamos una cosa, vamos a montarnos en la barca, vamos a cruzar al otro lado del mar, al otro lado del lago, y ahí vamos a ir a descansar y ahí vamos a ir a comer. Pero dice también Marcos que cuando ellos estaban yendo, montándose en la barca, la gente que estaba ahí, las personas que estaban ahí, reconocieron a Jesús. Empezaron a hablar y a decir: mire, ese es Jesús, el que sana a los enfermos. Mire, ese es el que le dio vista a aquel, al ciego. Mire, ese es el que sana a los enfermos. Y entonces dice que los vieron cuando se fueron y empezaron a caminar, y se le fueron uniendo una gran multitud hasta juntarse aproximadamente 15,000 personas. Y ellos se fueron a pie, ¿verdad? Por tierra se fueron a pie, obviamente no se podían ir por en medio del lago, se fueron a pie. Y vean qué interesante, llegaron antes que Jesús al lugar donde iban. ¿Cómo supieron a dónde Jesús iba? No dice, no lo podemos saber. No sabemos si fue que Jesús dijo el nombre de un lugar, alguien escuchó el nombre del lugar a donde iban, y entonces pues la bola empezó a correr, la historia empezó a correr, y entonces dijeron: bueno, Jesús va para Betsaida, vamos a Betsaida, y empezaron a correr hacia allá. Gente que estaba enferma, gente que estaba necesitada. Posiblemente cuando iban de camino de las ciudades, dice, vecinas, de los pueblos vecinos al lago de Galilea, la gente empezó a juntarse, empezaron a juntarse. Y cuando Jesús llegó a bajarse de la barca, sorpresa, había una gran multitud esperándolo ahí. Entonces, ¿sabe qué hizo Jesús? Jesús, ¿sabe qué hizo? Iban a descansar, iban a comer. ¿Usted se puede dar cuenta de eso? ¿Le ha pasado a usted alguna vez que usted ya está acomodándose para acostarse a dormir, hermano, y de pronto una persona lo llama y le dice que tiene una necesidad muy grande y que necesita que venga a su casa a ayudarle en algo? ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado que usted ha pensado tal vez con su esposa: hoy nos vamos a acostar, no sé, a las 8 de la noche? Bueno, es una exageración, ¿verdad? Porque nadie se acuesta a esa hora, pero bueno, hay algunas personas, pues allá tengo uno y por aquí otra, pero son muy pocos. Generalmente nosotros nos acostamos, no sé, cada uno sabe a qué hora, pero bueno, nos acostamos más tarde. Pero ¿le ha pasado a usted alguna vez que usted está pensando y diciendo: qué cansado estoy, hoy me voy a acostar bien temprano? Cuando le tocan la puerta, hermanos, y es alguien necesitado, es alguien que dice: ¿me podrías ayudar con mi matrimonio? ¿Me podrías ayudar? ¿Podrías venir a orar por mí? ¿Podrías venir a visitarme? ¿Podrías, no sé? ¿Y qué hace la carne? ¿Qué hace la humanidad? ¡Ay! La humanidad dice: ¡ah! Pero ¿sabe? Jesús vio eso, Jesús vio esa multitud, y Jesús siguió directo hacia la montaña. Entre el lago y la montaña había un espacio considerable, y Jesús siguió hacia la montaña, pero no para huir de ellos, sino para que allá ellos se pudieran recostar en la hierba, porque estaban en un lugar un tanto desértico, un tanto desolado. Y entonces allá, posiblemente a la sombra o en un lugar más alto, Jesús empezó a hablar la palabra de Dios a ellos. Jesús que está cansado, Jesús que
¿sabe qué? Que sabe y entiende que el ambiente religioso, el ambiente político está turbio, hermanos. Herodes, ¿sabe qué? Herodes su espíritu estaba turbulento, estaba enojado, estaba molesto Herodes con Juan, lo había matado. Y ahora Herodes estaba diciendo lo siguiente: este que están hablando que hace todos esos milagros, este es Juan el Bautista que yo maté. O sea que Herodes estaba turbado, hermanos. Herodes estaba molesto con lo que estaba pasando, porque tal vez a veces nosotros no entendemos muy bien el contexto, por ejemplo, cultural y político. Para una persona como Herodes, que el pueblo en el cual él estaba gobernando se hicieran tumultos, se hicieran, pues, vamos a ver, si hubieran problemas, eso significaba problemas para él. Porque si algo tenía el Imperio Romano, era que el Imperio Romano se jactaba de que en su dominio existía absoluta paz. Así es que todo lo que fuera en contra de eso producía en Herodes preocupación, molestia. Y déjeme decirle, esta gente estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para parar que hubieran pleitos, que hubieran disensiones, que hubieran situaciones como esta, tumultos, ¿verdad? Que la gente se rebelara. Estaban dispuestos a matar y a hacer lo que fuera para traer la paz, supuestamente. Entonces, Jesús tiene todo esto en su espíritu, tiene todo esto está en el contexto, mis queridos hermanos y hermanas. Y Jesús ve ahora a una gran multitud y sabe que están ahí, hermanos, porque tienen necesidad. No fueron a buscar a Jesús porque querían hacer un día de picnic. No están ahí porque quieren hacer un día de campo. No están ahí simplemente porque consideraban que Jesús era muy famoso y que, como el estilo ahora, digamos, de Hollywood o de estos cantantes, que la gente los sigue y simplemente porque los endiosa y simplemente porque creen que wow, son lo máximo. No, estas personas están ahí, hermanos, porque estas personas tienen necesidades muy grandes. Y lea conmigo, hermanos, ¿qué fue lo que experimentó Jesús cuando vio a esta gente? Compasión. Y dice, y saliendo Jesús, verso 14, vio una gran multitud. ¿Y qué dice? Y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Sabe? Cuando Jesús ve eso, no dice, uy, y yo que iba a descansar, y ahora mis pobres discípulos van a seguir trabajando, y ellos vienen fundidos, vienen cansados, vienen hambrientos, no han ni comido. No dice cuánto tenían de no comer, pero podría ser que tuvieran hasta días, bastantes horas, mucho tiempo de no comer. Jesús también, estaban cansados. Jesús estaba buscando un lugar apartado, desierto, para que fueran a hacer eso. Y ahora hay una gran multitud, pero dice, y tuvo compasión de ellos. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué dice más adelante? ¿Qué dice? Marcos en el 6:34 que estábamos leyendo ahora, leámoslo ahí, léalo conmigo, 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud. Y oiga qué lindo como Marcos lo dice, porque es más específico, nos trae más luz en lo que significa, porque dice que Jesús tuvo compasión de ellos. Dice el verso 34, y salió Jesús y vio una gran multitud, 34 de Marcos, ¿verdad? Del capítulo 6.
y tuvo compasión de ellos. Oiga, porque eran como ovejas, como ovejas. ¿Sí? Los compara con ovejas. Pero ¿qué tipo de ovejas? Como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Sabe qué, mis queridos hermanos y hermanas? Aquí, y eso tenemos que aprender nosotros al leer la Biblia, a poder ver en medio del relato el carácter de Dios, el carácter de Cristo en este caso, revelando el carácter de Dios. Él los ve y Él no se irrita, Él no se enoja, Él no cree que le están echando a perder los planes. Pregúntese cómo hubiéramos actuado usted y yo, hermanos. Todo está planeado, las vacaciones, no sé, los planes que tenemos nosotros, que no está mal hacer planes y vacacionar y descansar y todo eso está bien, hermano, en un momento dado. Pero ¿qué pasaría si después de que usted y yo tenemos todo eso, como decimos, montado, aparece una necesidad, una circunstancia, algo de gente que necesita y está demandando de nosotros que le ayudemos? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué les dijo Jesús? Vuelvan otro día, ahora no puedo. No se me acerquen. Lamentablemente, ¿sabe qué, mis queridos hermanos y hermanas? Hoy tenemos a un montón de pseudo pastores, pseudo apóstoles, pseudo profetas que saben cómo se comportan con la gente. Es: no me toquen, no se me acerquen, porque el siervo de Dios está tan ungido que es capaz que los pueda hasta matar. O el siervo de Dios ahora va de viaje para Europa a predicar la palabra del Señor. Ahora no hay tiempo. ¿Cómo actuaríamos nosotros, hermanos, siendo que nos sucediera algo así? O no, ¿cómo sucedería si algo sucediera? Es cómo hemos nosotros actuado. Cuando alguien ha venido a nosotros o hemos sabido que tiene una necesidad. A ver, ¿qué hacemos nosotros cuando alguien, un familiar de alguien conocido de nosotros, ejemplo, se muere? ¿Sabe qué me he dado cuenta yo que hacemos? Ponemos primero nuestros intereses y nuestros deseos. Y lo primero que yo he escuchado a mucha gente decir es: a mí no me gusta ir a los funerales. Hoy no. Yo le mandé mi más sentido pésame, pero a mí no me gusta ir a los funerales. Oye, es que a mí no me gusta ir a ver los muertos. Son tan feos los muertos. Un día usted va a estar ahí también. Primero. Pero ¿quién dijo que ir a un funeral es por el muerto? Es por aquel que está dolido, es por aquel que está llorando por su madre, por su hermano, por su hijo, por su familiar, por su padre. Es aquel que está desconsolado, al que usted y yo deberíamos de ir a darle un abrazo siquiera. ¿No? ¿Qué hacemos? Interponemos nuestros deseos y nuestros intereses primero por encima de la necesidad de los otros. Ahora no puedo. Ahora no puedo. Sí, qué lástima, se murió fulano de tal. Ay, sí, tan buen pan que hacía. Déjeme decirle algo, mi querido hermano, de paso, un paréntesis. Cuando usted vaya a un funeral, no se preocupe por decirle nada a esa persona. Se lo dice a alguien que ha tenido que enterrar a su padre y a su madre. Y déjeme decirle algo: cuando uno tiene una situación como esa, lo único que uno añora es ver a sus hermanos y amigos con uno, hermanos. Ahí, para que estén, para darle siquiera un abrazo, no decirle un montón de cosas bonitas o no decirle nada, hermano. De todas maneras, con que a uno llegan y le digan: hermano,
el Señor está con usted. Uno todo eso lo sabe, pero es un momento de duelo, es un momento de dolor, es un momento donde el espíritu está quebrantado, el corazón está quebrantado. Yo me he propuesto eso, hermanos, que cuando yo voy a un funeral, ahora yo no le digo nada a la gente, yo lo que hago es que llego y le doy un abrazo a esa persona y estoy ahí me quedo todo lo que pueda, porque yo sé lo que supe que fue que cuando mis padres fallecieron, había gente que decía que era mi gran amigota, pero ese día ahí no los vi, hermanos, no los vi, y a mí me dolió en el corazón, porque yo los necesitaba. Yo ese día los necesitaba. Yo ese día necesitaba que esa persona siquiera hubiera venido un ratito para darme un abrazo, para yo entender, no que él me dijera con su boca, yo entender con hechos que él realmente me amaba y que se dolía de lo que yo me estaba doliendo. Pero no, hermanos, ¿a cuánto les gustan los funerales? A mí no me gustan los funerales. Pero entonces, ¿qué hago? Pongo lo que a mí me gusta primero. O sea, eso es lo importante. Eso es lo importante. Si no me gustan los funerales, entonces eso es lo que pongo como excusa. No, mi querido hermano, mi hermana. No. ¿Sabe que Jesús vio a esa gente? Y lo que tuvo fue compasión. Significa, ahorita lo vamos a ver. Hay dos palabras en el griego y en el hebreo que las dos transmiten la misma idea: eleos y raham o rehem. Y esas dos palabras, ¿sabe qué es lo que transmiten? No hay necesidad de que usted se aprenda las palabras, eso no tiene tanto sentido, pero sí lo que significa. Y es conmoverse en las entrañas, conmoverse en el espíritu al ver la necesidad de esas personas, de ver la condición en que ellos estaban. Jesús, en lugar de enojarse, yo no sé los discípulos, posiblemente los discípulos para ese entonces todavía no habían entendido muchas cosas, hermanos. Y yo no sé ellos, posiblemente ellos dijeron: no puede ser. Si venimos de un trabajo intensivo y veníamos a comer y a descansar, y ahora esta gran multitud, ¿cuánto vamos a tener que trabajar de nuevo con Jesús ahí? Yo no sé, posiblemente los discípulos, ellos tal vez no habían entendido, pero ¿sabe qué? Pero Jesús lo tenía muy claro. Su voluntad era hacer la voluntad del Padre por encima de sus mismas necesidades. ¿O es que creemos que Jesús no tenía necesidades? Si era 100% humano, igual que usted y yo, se cansaba, tenía hambre, tenía sueño, se angustiaba, etcétera, etcétera. Le daba sed. Si no recuerde cuando allá en el capítulo 4 de San Juan, cuando él se encuentra con la mujer samaritana. Dice que llegó al pozo porque tenía sed y estaba como cansado. Entonces, si nosotros nos hacemos una idea falsa, Jesús como es Dios, entonces él solamente pensaba como Dios. No, él también tenía sentimientos, tenía situaciones humanas. Y déjeme decirle que Jesús los vio como ovejas que no tenían pastor. ¿Usted entiende lo que eso quiere decir? ¿Entendemos lo que eso quiere decir? ¿Entendemos lo que le pasa a las ovejas cuando no tienen pastor? Se pierden, se las comen fácilmente las fieras, no encuentran a veces lo necesario. El agua, ejemplo, en la tierra de Israel el agua era muy escasa y todavía lo es. Antes más, el agua era muy escasa. Las ovejas dependían de que su pastor las llevara
a un lugar propicio donde hubiese agua y le sacara el agua del pozo y se las diera para que ellas no murieran de sed. Si no entendemos la figura, no entendemos el sentido de por qué dice que las vio como ovejas que no tenían pastor. Jesús los ve y tuvo compasión. Jesús se conmovió en sus entrañas. Él vio que esa gente estaba perdida, hermano. Él vio que esa gente era, tal vez le va a sonar fea la palabra, pero es una realidad, desgraciada. ¿Sabe lo que es ser desgraciado? No tener la gracia, no contar con la gracia de Dios, no disfrutar de la gracia. Nosotros hemos usado esa palabra en el español para hablar a una persona y decirle eso de una manera ofensiva. Es un desgraciado. Pero realmente la palabra lo que significa es una persona carente de la gracia. Y Jesús ve que ellos son personas que no conocen la gracia de Dios. Son gente que está muerta en delitos y pecados y que su condición caída ha traído a ellos necesidades de enfermedades. Algunos tal vez estaban endemoniados, estaban atados por los demonios. Y eso es lo que Jesús ve, hermanos. Y sabe que como Jesús tenía muy claro a lo que él había venido, no fue algo momentáneo. No fue que Jesús un día allá en su trono en la eternidad con el Padre se compungió en sus entrañas, tuvo compasión de nosotros y vino, pero cuando estaba aquí se le olvidó a qué vino. No, mi querido hermano, mi hermana. Todo instante, todo momento Jesús tuvo muy claro a qué él había venido. Por eso es que él, cuando veía a la gente en sus necesidades, él se compungía, él se estremecía en su interior. ¿Y sabe qué? Y se llenaba de ternura, porque ese es el carácter de Dios. ¿O acaso no hemos entendido lo que significa Juan 3:16? Porque de tal manera, ¿qué dice? Que Dios, ahí está. Dios es un Dios compasivo, hermano. A veces nosotros cuando estamos sufriendo nos da la idea en nuestra humanidad lejana de Dios que Dios está desatendido o está desentendido de lo que a nosotros nos está pasando. Pero no. Déjeme decirle esta mañana que Dios no está desatendido de nuestro dolor. Dice la palabra del Señor que Él escuchó el llanto, el dolor de su pueblo Israel en Egipto, siendo esclavizados, siendo humillados, siendo golpeados. Sí, y Él oyó el clamor y él vino y entonces llamó a Moisés y le dijo: he escuchado el clamor de mi pueblo Israel, por lo tanto ve y hazlos libres, tráelos a libertad. ¿Qué es lo que hace, hermanos, que Dios haga todo lo que hizo? 10 plagas sobre una potencia mundial como Egipto. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Era simplemente que Dios quería darse, como decimos a lo tico, el taco de que Él es grande y poderoso. ¿Qué fue lo que movió a Dios para hacer todo eso? Sí, cumplir su palabra, porque Él ya lo había prometido. Pero déjeme decirle algo. Lo que movió el corazón de Dios para hacer eso, ¿sabe qué fue? Que Él tuvo compasión de su pueblo Israel. Y Él los vio ahí, hermanos. Él los vio ahí en sus duras tareas en el día a día, siendo maltratados,
siendo latigados, siendo golpeados, siendo humillados. ¿Y sabe qué? Sus entrañas, su espíritu se conmovió, se compadeció y estuvo dispuesto a hacer un despliegue de su gracia para con ellos, pero también de su poder para con los enemigos de ellos. Jesús llega allá con sus discípulos, hermanos, ¿y sabe qué? A Jesús se le olvidó que no habían comido. Y digo, por decirlo de una manera, lo que quiero decir es, pudo más la necesidad de ellos que sus propias necesidades. Yo he escuchado gente decir, ay pastor, eso decirlo es muy fácil, pero eso practicarlo es muy difícil. No, suave un momentito. Lo que pasa es que nuestra humanidad siente y dice otra cosa. Pero si tenemos a ese Dios compasivo, que ha tenido de nosotros compasión, esta palabra compasión a veces en la Biblia se interpreta o se escribe como misericordia también. Misericordia, que es ver la desgracia del otro, pasarla por el corazón y entonces, ¿sabe qué? Identificarse con esa persona que está sufriendo. Como dije antes, no sé los discípulos, pero Jesús tenía muy claro, para eso Él había venido, para atender las necesidades de aquellos y aquellas que estaban en desgracia. Él como Dios mismo, Él como el agente dador de gracia, había bajado para entregar la gracia de Dios a los necesitados. Mi hermano, mi hermana, ¿estás pasando por una situación difícil? ¿Sientes como que el cielo está cerrado? En el sentido de como que no hay respuesta a tu oración. ¿Sientes eso? Déjeme decirle que el corazón compasivo de Cristo no se puede negar a sí mismo. Él se compadece de nuestras necesidades. Él se compadece de nosotros. Así como ahí en la tierra, ahí en forma de hombre, Él se compadeció de estas personas, tuvo compasión de ellas. Y algo que caracteriza la compasión, que no lo podemos dejar pasar, es lo siguiente, hermanos. Es que la compasión no es simplemente un sentimiento que muere ahí y se acabó. Eso lo podríamos describir más bien como a veces lástima, simplemente lástima. Pero déjeme decirle algo. Cuando hablamos de la compasión, del carácter compasivo de Dios, ¿sabe de qué estamos hablando? Que la compasión hace que Dios no solo se conmueva en la persona de Cristo al verlos, sino que Él haga lo que Él había venido a hacer. La compasión mueve y lleva a auxiliar y lleva a ayudar al que está en necesidad. Ahí podemos, yo creo, examinarnos esta mañana y decir cuántas veces lo que he sentido es simplemente una lástima por alguien, pero si no he hecho nada es porque simplemente lo que tuve fue lástima. Pero no es lástima lo que necesitamos sentir o lo que la gente necesita que nosotros tengamos por ellos. Dios no es lástima solo lo que siente por nosotros. Él es compasión lo que siente. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. La compasión nos lleva a darnos y a poner las necesidades de otros, ¿sabe qué? Incluso en muchas veces por encima de las nuestras.
Y esto tiene que ser o debe de ser el carácter cristiano. Si Cristo está en mí, ¿sabe qué? En mí se tiene que manifestar la compasión de ese Cristo que está en mí. Preguntémonos esta mañana, mis queridos hermanos y hermanas, ¿cuál es la motivación de nuestro servicio a los demás? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué me motiva a mí a hacer lo que hago por los demás? ¿Qué me motiva? Examínese, mi hermano, examínese, mi hermana, examinémonos esta mañana. ¿Qué nos motiva a hacer lo que hacemos? La semana pasada hablamos, ¿se acuerdan de qué hablamos? De que definitivamente todos nosotros tenemos una misión en esta tierra. Pero ahora nos vamos a preguntar, ¿qué es lo que me tiene que impulsar a mí para hacer o llevar a cabo esa misión que está dirigida igual que la de Cristo? Él vino a ayudar, Él vino a auxiliar, Él vino a salvar, Él vino a ayudar al necesitado, ¿sí? Al que estaba a punto de ser muerto, como la mujer adúltera. Él vino a decirle: tienes la oportunidad de arrepentirte de tus pecados y de ser sana, de ser liberada. Aquellos hombres solamente querían cumplir la letra de la ley y decía: violó la ley, merece ser muerta. Pero Jesús, ¿qué dijo? Vete, mujer, y no peques más, para que no te venga algo peor. Esa es la compasión de Dios. Nos da una nueva oportunidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, somos producto de la compasión divina? Yo soy el primero, hermanos. Si Dios no hubiese tenido compasión de mí, yo no solo no estaría aquí hoy hablando esto, predicando, siendo pastor, no solo, hermanos, sino que yo no sé dónde estaría. No lo sé, solo Él sabe. ¿Sabe qué es lo que nos tiene que impulsar a nosotros para servir a otros? Lo mismo que impulsó el corazón de Cristo: la compasión. Tenemos que aprender, tenemos que orar, tenemos que decirle: Dios, quiero realmente, Señor. Pero la pregunta es: ¿cuántos estamos dispuestos a pagar el precio? Porque ser compasivos conlleva a pagar un precio. Jesús y los discípulos tuvieron que pagar un precio alto ese día, y muchas otras veces, y en todo el ministerio de Jesús. Y sobre todo, hermanos, aquel día, cuando llegó la hora de la hora, cuando llegó el lugar de tomar el lugar de los pecadores en la cruz del Calvario, Jesús tuvo que pagar un alto precio para tener de nosotros compasión, para tener de nosotros misericordia. ¿Qué nos tiene que motivar a nosotros para llevar a cabo entonces la misión que Él nos ha encomendado? Lo mismo que lo motivó a Él, lo mismo que lo motivó a Él, no otra cosa, hermano. La gratitud, porque Él ha tenido compasión de mí, y a la vez tener compasión entonces de otros. ¿Quién soy yo? O sea, si Él tuvo compasión de mí, ¿quién soy yo para desatender o para rechazar o para poner oídos sordos a la necesidad del otro? ¿Quién soy yo? Y usted sabe que a veces yo me he dado cuenta de algo, mis queridos hermanos y hermanas, que con el pasar del tiempo en la vida cristiana nos volvemos insensibles. Y eso no honra el carácter de Dios. El carácter de Dios no es insensible, hermanos. No es tampoco alcahueta, porque a veces confundimos una cosa con la otra. Como decía mi mamá, confundimos la hinchazón con la gordura, o la gordura con la hinchazón. Dios no es alcahueta, para decirlo en tico, que significa que Dios
Ve que hacemos lo que nos da la regalada gana y a Él le da lo mismo. No, ese no es Dios. No, ese no es Dios. Pero ¿sabe qué, mis queridos hermanos? Pero Dios tiene un carácter compasivo. Él nos ve sufriendo, hermano, y ¿sabe qué? Él ya sufrió por nosotros. Él nos ve en nuestro dolor y Él no se desentiende de nuestro dolor. Él no solo sufrió en el pasado, ¿sabe qué? Él ya hizo todo lo necesario para que usted y yo podamos ser sanos de ese dolor. Y a Él le costó la más grande humillación, y a Él le costó la vida misma, toda su sangre, toda su vida, hermanos, para que usted y yo hoy podamos ser sanos. Tenemos que renunciar a nuestra insensibilidad. Tenemos que, ¿sabe qué? Insensibilidad en todo sentido. Insensibilidad en pensar que a Dios no le importa lo que yo estoy viviendo. ¿Qué nos hace pensar eso? ¿Sabe qué nos hace pensar eso? Que o no lo conocemos o lo conocemos poco. Porque si conocemos al Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia es un Dios compasivo, misericordioso y dador de gracia. Ese es el Dios de la Biblia. O insensibles para con los demás. ¿Quieres realmente ser un servidor de Cristo? ¿Quieres realmente? La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio que hay que pagar para que Dios nos pueda utilizar realmente para ayudar a otros? Bueno, luego vas a tener a una persona detrás tuyo llamándote todos los días y diciéndote un montón de cosas, siempre lo mismo, siempre lo mismo. ¿Y qué vamos a hacer? Ay, ya esta persona me tiene cansado. Somos de esas personas que nos cansamos rápidamente de los males de otros. Bueno, déjeme decirle algo. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos esa misma tendencia a pensar, esta persona ya me tiene cansado. Ay, es que no entiende. Pero usted y yo sí entendíamos. Usted y yo sí éramos entendidos y sensibles y obedientes. No, mi querido hermano, si usted y yo estamos aquí es por la pura compasión de Cristo. Es porque Él en su misericordia ha trabajado en nuestro corazón y nos ha hecho entender. Pero ¿sabe qué? Yo le aseguro que usted ha tenido que llorar y sufrir lágrimas, llorar lágrimas de sangre para poder estar aquí, hermanos, hoy. Mentira es que el asunto es así, hermanos, como soplar y hacer bombitas. Eso es mentira. Hay un precio que hay que pagar. Y no estoy hablando de comprar la salvación, no es eso. Servir a Cristo y ser como Él conlleva a morir a nuestra humanidad. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros? A veces oramos, nuestras oraciones a veces son muy ligeras, hermanos. Nuestras oraciones a veces son muy superfluas, son muy elevadas. Y a veces pedimos cosas y decimos, Dios, úsame para salvar a las multitudes. Y hay, ¿verdad? Todo ese montón de cosas que ahora se dice tanto, ¿verdad? Vamos a impactar esta ciudad y vamos no sé cuánta, ya. Pura hablada, hermanos. Porque a la hora de la hora no estamos dispuestos realmente, tal vez, a poner las necesidades de otro por las necesidades nuestras. No es que usted y yo no tengamos necesidades y las tengamos que atender. Claro que sí, claro que sí. Para eso lo tenemos a Él, para refugiarnos en Él. Para refugiarnos en Él. Pero si realmente queremos que Dios nos use, si realmente queremos que su iglesia crezca, si realmente queremos ver la gloria de Dios usando nuestra vida, vamos a tener que tomar una decisión.
Primero de reconocer que antes que compasión, lo que tenemos es que vivimos tan centrados en nosotros mismos, hermanos, que es increíble, ni nos damos cuenta, hermanos, ni nos damos cuenta. Nos deberíamos de dar cuenta, pero a veces ni nos damos cuenta. Estamos tan absortos, tan metidos en nosotros y en mí y en mi necesidad y en lo que yo quiero y en lo que yo deseo. Y no estoy diciendo con eso que tener metas y todo eso sea malo. Lo que estoy diciendo es que a veces todo eso puede más en nosotros. Pero ¿sabe qué podía más en Jesús? La necesidad de aquellas ovejas sin pastor. Cuando yo leo eso, hermanos, ¿sabe qué? Mi corazón, hermanos, hay algo ahí en mi corazón, porque yo digo, qué bueno eres, Dios. Ahí estaba yo, no en un sentido literal, pero sí en un sentido figurado. Ahí me vistes en esa multitud, ahí me vistes, ahí nos vistes. Y no te quedaste en tu trono de gloria, siendo dignamente quien tú eres. No, te bajaste del trono de gloria, te humanaste, te humillaste, te entregaste y viniste a hacer lo que era necesario. ¿Para qué? Para que hoy yo pueda tener esperanza eterna. Eso, mi amado hermano, no lo podemos perder. Esa gratitud hacia Dios, hacia lo que Él ha hecho por nosotros, no lo puedes perder, porque si no, el cristianismo se convierte en una religión barata, muerta, hermanos. Y un cristiano religioso, ¿sabe qué, hermano? Llega a apestar, perdone la expresión, pero llega a apestar. Porque entonces todo lo que decimos de Dios, de su palabra, solo se convierte, hermanos, en pura palabrería, nada más. Palabrería, nada más. Pero a la hora de la hora, no brota de nosotros el carácter de Cristo, hermanos. Tiene que brotar el carácter de Cristo. Tiene que brotar la compasión. Tiene que brotar la misericordia. Somos deudores a la gracia de Dios. Deberíamos de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Cómo cumplir esa misión entonces? No es simplemente hacer por hacer. Hay que hacerla, pero hay que hacerla con compasión, hermanos. Hay que hacerla y hay que orar y hay que pedir al Señor: Dios, ten misericordia de mí, abre mis ojos, ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros. Esa es mi oración por esta iglesia, hermanos, todos los días. Ten de nosotros misericordia, abre nuestros ojos, permítenos ser realmente agentes de gracia, agentes de misericordia, instrumentos de gracia, sin caer en todo ese montón de cosas, hermanos, que a veces hemos dicho y hemos pensado. Queremos impactar esta ciudad, dejándonos de todas esas habladas baratas. No, hermano, en el día a día, ahí cuando usted está con sus dolores y con sus tragedias personales, solo cada uno sabe lo que le duele, ¿cierto? Solo cada uno sabe lo que le duele, pero hay uno que ya sufrió absolutamente todo lo que usted y yo hemos sufrido y podamos sufrir, y Él lo sufrió no porque merecía sufrirlo, sino porque tuvo compasión de nosotros y tomó nuestro lugar. ¿Estamos nosotros dispuestos, hermanos, en un sentido a tomar el lugar de otras personas, a identificarnos con su dolor, a identificarnos con su necesidad, a sacrificar de nosotros tiempo, trabajo? No sé, hermano, cuando digo trabajo me refiero a las cosas que tenemos que hacer en la vida. ¿Estamos dispuestos a sacrificar de esas cosas? Que el Señor nos ayude, hermanos, porque esa es la manera en que Dios quiere que hagamos su obra. No es hacer por hacer. No es que podamos llegar en aquel día a decir: Señor, vea todo lo que hice, vea todo lo que hice.
Vea todo lo que hice, Señor, vea todo lo que construí, vea cómo lo construí, Señor, vea. Vea qué gran casa hice. No sabe qué dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro en 1 Corintios, que en aquel día todo lo que nosotros hagamos edificando la iglesia del Señor será probado. Y dice que si hemos edificado con heno, hojarasca o madera, el fuego consumirá todo eso. Pero si hemos edificado con perlas preciosas, si hemos edificado con oro, con perlas preciosas, entonces recibiremos recompensa de lo que hemos hecho. Ahora, hermanos, no es el tiempo de la recompensa todavía. Ahora es el tiempo para sufrir. Ahora es el tiempo para esforzarnos. Ahora es el tiempo para agradecer al Señor y que esa gratitud nos impulse a ir a los necesitados. Estaba pensando un día de estos, hermanos, y ya con esto termino. Estaba pensando, qué tiempos aquellos, qué años aquellos, cuando me iba con otra persona y nos sentábamos ahí en el parque del cementerio, horas, y esa persona por un lado y yo me sentaba por otro lado, y cuanta persona llegaba y se sentaba a la par, le entregábamos un tratado, le hablábamos de Cristo. Y sabe, hermano, mucha gente de la que llegó luego al Señor, al conocimiento del Señor, fue de esa gente la que Dios en su gracia nos usó para hablarle de una manera sencilla, no algo tan planificado, no algo tan así, hermanos. No tenemos que tener un ministerio de evangelismo aquí para que entonces haya evangelismo. No tenemos que tener un ministerio establecido de ayuda a los necesitados para que usted y yo podamos en el día a día ayudar a los necesitados. No espere, hermano. Yo sé que es una bendición cuando hay este tipo de ministerios en la iglesia, pero no espere usted, no esté de brazos cruzados esperando, bueno, cuando haya un ministerio tal, entonces yo voy a salir tal, a hacer tal. No, haga lo que usted ve que es necesario hacer ahí en medio de las personas, hermano. Si es darle un mensaje de Cristo, un mensaje de Cristo. ¿Cuántos matrimonios, cuántas familias, cuántas personas, si viéramos como Jesús ve, qué veríamos? A la gente como ovejas que no tienen pastor, no saben a dónde ir, no tienen esperanza, hermanos. Y usted y yo tenemos una esperanza eterna. No se la guarde para sí. No sea egoísta, no se guarde esa esperanza. Comparta esa esperanza. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos. Padre bueno, esta mañana hemos hablado tu palabra, Señor. Qué hermoso es ver tu corazón, Señor. Qué hermoso es ver tu carácter. Qué hermoso es ver cómo, a pesar de que estabas cansado, asediado, hambrientos, tus discípulos, tú, hambriento, no te irritaste contra aquella multitud, Señor. Primero les hablaste tu palabra, después los sanaste y después los alimentaste. Supliste todas sus necesidades. Oh Señor, cuán bueno eres. Ayúdanos a ser como tú, Señor. Ayúdanos a entender que en nuestro dolor no estamos solos. Ayúdanos a entender que en nuestro dolor tú no lo pasas por alto, Señor. Ayúdanos a entender, Dios, que si estamos sufriendo, Dios, tú no eres ajeno a nuestro dolor. Tú ya lo viviste, ese dolor, hasta lo más profundo. De una manera, Señor, infinita lo viviste por mí. Oh Señor, ayúdanos a conocer tu carácter y a vivir conforme tu carácter. Ayúdanos a hacer esa misión que nos has encomendado, pero hacerla, Dios,
con compasión de los demás, porque este mundo está lleno de necesidad. Hay tanta gente que no conoce la gracia tuya, Señor. Hay tantas personas, y no solo las personas que viven en la calle, están ahí tirados, alcoholizados o demás. No solo ellos, aquel que anda con traje, aquel que es gerente o que es una persona importante en una empresa, Señor, por encima de su carro del año, por encima de su puesto, por encima de su ropa cara, por encima de todo eso que tiene, es una persona, Señor, como una oveja que no tiene pastor. Oh Señor, ayúdanos a ver, Señor, como tú ves. Ayúdanos, oh Señor, a que tu compasión, tu misericordia, tu gracia se manifieste a nosotros, en nosotros, y que nosotros podamos, igual que tú, igual que tus discípulos, así los enseñaste, así los capacitaste, así los formaste, oh Señor, como hombres misericordiosos, como personas que dedicaron el resto de sus vidas a servir a otros, a morir por otros, a entregarlo todo por ti, Señor, pero también por otros. Ayúdanos, oh Señor, esta mañana te rogamos. Yo quiero orar, Señor. Yo quiero orar en esta mañana juntamente con mis hermanos. Si hay algún hermano, alguna hermana aquí que está viviendo una situación adversa, una situación de dolor, una situación de tragedia, de angustia, Señor, ahora, Dios, oramos que esa compasión, esa gracia, esa misericordia tuya, Señor, venga, Dios, a traer consuelo, Señor, a traer fortaleza, a traer esperanza, a traer fuerza, Señor. Si hay aquí, Señor, porque yo sé que todos tenemos diferentes necesidades, pero Dios, si hay alguna persona aquí que está, Dios, sintiéndose desvalida, sintiéndose sola, sintiéndose desprotegida, sintiéndose, oh Dios, que tiene una gran necesidad, Señor, esta mañana oramos al Dios compasivo, al Dios misericordioso, al Dios que imparte de su gracia abundantemente, y te rogamos, Dios, oh Señor, trae la paz, trae la fortaleza, trae la fuerza, trae la esperanza, trae, oh Señor Dios, sobre la vida de cada uno de mis hermanos, pero sobre todo de la vida de alguna persona, Señor, que esté aquí o que vaya luego a escuchar esta palabra, esta predicación a través de las redes sociales. Señor, trae la paz, trae el consuelo, trae tu palabra que es viva, Señor. Trae, oh Dios, que esta palabra sea para vida en el corazón de muchas personas, Señor. Lo pedimos por Jesucristo y le damos las gracias. Amén. Dele un aplauso a ese Dios compasivo, misericordioso, fiel, que hace que usted y yo estemos aquí hoy, hermanos, porque Él tuvo misericordia de nosotros. Amén.